cosacrivirus que hacen que generen pues un proceso de tipo que se llama pues de tipo viral y que genera unas reacciones pues, con los periodos establecidos y que tengan una significancia de tipo clínico y de evolución pues muy determinada. Dentro de ellos el sistema respiratorio, pues también está el producido por el micobacterio TBC, como mencionábamos, que ellos son aeróbicos necesarios e intracelulares, por eso ellos tienen su compromiso es más a nivel de las ápices, de las zonas más proximales o más aireadas de los pulmones, que este microorganismo tiene una forma de respuesta regularmente de lesión celular y de generar necrosis en los sitios, y eso hace que el aire o el medio esté con mayor cantidad de aire y hace que ellos más factiblemente van a generar este tipo de proceso de reproducción. Dentro de las infecciones gastrointestinales, pues ya habíamos mencionado pues los elementos de protección que se encuentran en ese sitio. Y aquí pues las patologías viables que se puedan dar, como por ejemplo la salmonelosis, la shigella-osis o la Escherichia coli, que hacen que haya una forma de presentaciones clínicas basadas sobre todo en trastornos de la funcionalidad, como por ejemplo en la diarrea. Dentro de las infecciones cutáneas y enfermedades de transmisión sexual, el herpes virus es un virus que es grande, bicatenario, que están rodeados regularmente por una envoltura y que le permite generar esa forma de recubrimiento. Ya hemos mencionado que son lesiones que son por periodos, de que el hecho de haberse presentado en una primoinfección es muy factible que vaya a tener periodos de residencia o de volver a generar manifestaciones clínicas en mayor o menor proporción. Ahí hay un hecho que hay algún tipo de microorganismos virales que puedan estar en una forma latente en las neuronas o las terminaciones nerviosas y se van a diseminar de los ganglios linfáticos hasta la piel o hasta las mucosas. Otro microorganismo, por ejemplo, del sistema genitourinario, pues está la Neisseria gonorrea. Además del sistema genitourinario, también se puede dar en otros sistemas o en otros sitios anatómicos por eso que es el mal enfoque clínico, el mal manejo, y pueden llegar a presentar una artritis gonocócica, o por ejemplo en el momento del canal del parto, pues pueden llegar a presentar una conjuntivitis gonocócica, pues el recién nacido. Es dado que lo más usual es que produzca uretritis. También puede darse una faringitis o la proctitis, pues dependiendo de la práctica sexual que se está dando, inclusive llegar a comprometer las trompas de falopio y el epididio y ser una causa de esterilidad. Generalmente, pues, en esta entidad, pues, es dado que es diferente regularmente el comportamiento clínico en el hombre y en la mujer. En el hombre sabemos que es una secreción ureteral, comienza más o menos 3 o 4 días después de haber tenido el contacto y que genera signos a nivel de la uretra, y lo que vamos a determinar se determina como disuria, que es el ardor pues, para orinar, y luego la secreción blanquecina o verdosa a través de la uretra, y que cada momento se hace de mucha mayor significancia, eso que generalmente hace consultar al paciente por esta situación. A diferencia de la mujer, que se va a presentar aquí como la imagen nos está mostrando, que es en el cervix uterino, y que es posible que tenga algo de lo que se llamaría como leucorrea o de flujo, pero puede que no lo haya, y en ella no va a haber ninguna manifestación clínica, entonces hace que sea pues algo como medio, digámoslo, como medio sombrío, y que pueda no tener manifestaciones clínicas y ella cursar con ese tipo de patología durante mucho tiempo. El treponema pálido, lo que mencionó pues, la compañera Sotrato, que se te produce la sífilis, que es dada a través de estas piroquetas. Ya sabemos que es sí, que en un momento dado pues, se puede presentar con una sífilis congénita. Sífilis tiene una serie de etapas, primaria, secundaria y terciaria. La primaria es la úlcera. Esa úlcera que se presenta regularmente es única, en el surco balanoprepucial, que es limpia, que no duele y que desaparece espontáneamente unos 3 a 5 días después de haberse presentado, y que para el paciente puede pasar, digamos, desapercibido y considerar que fue un trauma. Y en la mujer no hay ningún tipo de manifestación clínica
hablando de la primaria, a no ser de que se le realice pues un examen físico. Bueno, la secundaria pues con las manifestaciones en la piel, que son unas lesiones que se dice que la gran simuladora, porque puede presentar lesiones en la piel como estilo ronchas, como lesiones eritematosas, y que desaparecen y desaparecen espontáneamente. Y la terciaria, pues cuando ya hay compromisos de otros sistemas, como a nivel del sistema nervioso central, entre otros. Estas infecciones por bacterias gram positivas, pues bueno, ya lo hemos mencionado en diferentes momentos. Bueno. Es dado, pues aquí solamente menciono, pues es una forma superficial, pues dentro de las infecciones que se puedan dar en algunos grupos etarios, como es por ejemplo la infancia y la adolescencia. El virus de sarampión es un hecho pues de mayor susceptibilidad que se dé este tipo de situación, donde va a haber pues, un hecho muy significativo que la presencia de adenopatías con una hiperplasia significativa. El virus de la parotitis, que es lo que llaman comúnmente las paperas, pues que regularmente tiene un proceso pues, de evolución espontánea, simplemente es de observación, pero que el tema complejo es que tiene la gran capacidad de generar diseminación a través hemática a otros órganos distantes y tiene una gran afinidad por generar infestación a nivel del epidimo. Y es lo típico del paciente, pues, lógicamente hombre, que pues unos días después comienza a presentar dolor a nivel testicular y resulta que es que el epidimo está completamente engrosado y pues que es una causa también de esterilidad. La varicela zoster, pues sabemos pues que el tema de ella es esta forma de presentación con el compromiso a nivel de las terminaciones nerviosas y regularmente pues, se establece que se transmite de forma epidémica. La difteria pues, es un hecho que va a generar regularmente el compromiso de las mucosas y puede llegar a generar pues, mucosas sobre todo a nivel de la laringe, pero llegar a generar compromisos a nivel de corazón, nervios, hígados y riñones. Bueno, otras infecciones oportunistas, y menciono solamente los microorganismos que sean factibles, sobre todo el citomegalovirus, es como el más importante entre los microorganismos que pueden generar compromiso ante situaciones alteradas de los pacientes inmunosuprimidos. Otro es la candidiasis, paciente en el cual nosotros encontramos, y ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, y esas lesiones blancas sobre las superficies húmedas, como en cavidad oral o en el esófago, o en adultos, por ejemplo, sobre la piel, hace que el paciente sea necesario tomar prueba de HIV porque hay una representación clínica que su estado inmunológico no está en una forma pues, adecuada. Bueno, el hemosistis, es un microorganismo pues, que se presenta a nivel respiratorio y que es realmente oportunista en personas que tienen su sistema de defensa adecuado y que es muy factible que se presente esta patología en personas de edad y no va a generar una patología tan significativa como es en los pacientes que están cursando con un HIV. Esto es no es necesario. Las zoonosis y infecciones tropicales pues, están causadas por vectores. Está la fiebre del dengue, las riquecias, la clamidia trichomatis o la lepra. Pues como ven ustedes en la imagen, imagino que en algún momento han escuchado esto, es que en el cual hay lesiones, hubo una afinidad por las terminaciones nerviosas y eso genere trastornos de tipo sensorial y de tipo oclusivo y que los pacientes terminan en forma espontánea generándose una autoamputación de sitios corporales, sobre todo que son los dedos. Esas pues que la fibra recurrente en especie de Borrelia, pues que no nos pertenecen pues, a nosotros, la enfermedad de Lyme y el paludismo pues que sí tiene un hecho pues importantísimo. La leishmaniasis es la que pues, nos influye pues, y nos genera pues, una competencia, la tenemos en nuestro medio y es causada pues, por protozoos, que son las lesiones
grandes, levantadas, formando como si fuera como un volcán, o sea, con cráter y con estos bordes levantados, pues que forma pues, como parte de comentarios en otras disciplinas. La enfermedad de Chagas, esta ancilostomiasis, que es un parásito que va por el tejido subdérmico y genera este factor de recorrido a través de ellos. A ver, ¿quién me... Esteban Reglifo. Esteban. Sí, señor. Sí, quiero hacer mención solamente, o sea, yo estoy aquí mostrando imágenes de las posibilidades, pero ya que vemos esto, péguenme una averiguadita ya por el hecho de comer sushi. ¿Cómo que? Por el hecho de comer sushi. A comer sushi. ¿Qué genera ancilostomiasis? ¿Qué tipo de microorganismo? Sí, por favor. Esto que es muy de moda y es muy factible y en esto es lo que nos va a mencionar esta ahorita, esto que se está viendo acá y este microorganismo que va por debajo de la piel, él va recorriendo y esto está hoy en un sitio, al otro día está en otro sitio, luego está en otro sitio y va recorriendo diferentes sitios corporales. Está la cisticercosis, que es pues lo que llama la tenia, que tiene este ciclo pues, biológico pues, a través de componentes externos, como es por ejemplo en los cerdos. Está esta enfermedad hidatídica, que es la del equinococo, está la esquistosomiasis, la linfatiasis, que en otro momento creo que mencionamos algo de eso, y esta que llama la ceguera de los ríos causada por la oncocerca, que es un nemátodo, y bueno, tenemos que nos mencione Esteban, que yo creo que esto que yo leo hoy pues es demasiado teórico, demasiado como ilustrar hechos, pero la forma de hacer la evaluación es lo que diga el libro, ¿sí? Un poquito medio teórica y caretuda ahí, pero pues es como la forma que tiene o el esquema que tiene esto de reaccionar a la infección. Y pues hay cosas que son, pues en la parte pues, de histología, pues son muy de pasarlas, porque pues hay hechos que son de la parte de microbiología, y es como para no llenar de información. Esteban, ¿qué nos averiguó? Muchachos, comentarios. El martes nos vemos entonces en clase. Sí, Esteban. De la clase pasada nos quedó faltando embolia e infarto, y pues pensamos que eso es lo que íbamos a ver hoy. Listo. Nota, además, claro. No me acordaba. ¿Y que digamos la reacción a la infección? Ajá. Ay, Dios. A ver, veamos con este. Sí. ¿Es el nematodo Anisakis? Exactamente. Anisakis, y la verdad que es frecuente que se vea esta situación, de no lo cotidiano, pero pues es un riesgo. Sobre todo pues el sushi que se consume cuando no ha tenido fenómenos de cocción. Es un factor de riesgo altísimo a presentar este tipo de infestación. Bueno, muchachos, gracias, Esteban. ¿Cómo es que llama Esteban? ¿Ani qué? Esteban Rengel. No sé, el microorganismo. Perdón, Anisakis. Se le va a grabar. Sí. Lo baja en la memoria. Sí, señor. De pronto haga una cosa, Esteban, pedirle una leída en estos días y el martes nos comenta algo de eso. Sí, bueno, señor. De pronto busca alguna imagen y sí, listo. Bueno, la embolia es el hecho
de que a través de los vasos sanguíneos esté pasando algo que no le pertenece normalmente a ese tipo de consistencia del fluido y simplemente es una masa y que alguna característica es que es sólida o que pueda regularmente o que pueda tener una consistencia semiblanda e inclusive que pueda ser el acúmulo de componente de tipo gaseoso. Y que es el dado en los casos donde hay una embolia que a veces, por ejemplo, por accidente, por intento suicida, que se inyectan aire dentro de un vaso sanguíneo. Y que se habla, pues, lo que menciono aquí, que son las formas raras, el hecho de que sean esas burbujas de aire, ¿cierto? Las de grasa es un hecho, lo que creo que lo hemos mencionado, y un ejemplo es cuando existen traumas en las extremidades inferiores, y que hay fractura y que el hecho de hacer la intervención quirúrgica y hay daño vascular genera ese factor de riesgo a este tromboembolismo de tipo graso. Hecho que son los pacientes que siempre en el estado postquirúrgico son llevados a cuidados intensivos y hacer una vigilancia muy estrecha y indudablemente de medicamentos pues, protectores para evitar que eso vaya a suceder porque casi que es como predecible. Hemos mencionado esta situación de la aterosclerosis, que es la placa ateromatosa, en la cual ella se altera, se fisura y posiblemente se ulcere, pues se desprenda y se vaya vía sanguínea a través de fenómeno de tipo embólico. O que en algunos momentos dados se desprenden pedazos de tumor de algún sitio anatómico y se van por vía sanguínea. Hay algo pues que la mayoría de estos émbolos son de tipo hemático y que hace pues que sea como la patología más significativa dentro de ellos. Bueno, ellos pueden estar, ejemplo, en llegar a generar o que estén alojados dentro de un vaso pues muy pequeño, generando ese fenómeno digamos, de oclusión. A ver, me explico, sale un fragmento de ateroma por las coronarias y se va a vía sanguínea y llega a un sitio donde el vaso sanguíneo es un poquito más estrecho y va a generar oclusión en ese sitio. ¿Y qué sucede? Pues que no hay riego sanguíneo distalmente y se va a generar ese proceso de necrosis y termina siendo un infarto. La embolía pulmonar se da en un porcentaje muy significativo secundario a esto, a trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores, en pacientes que son con insuficiencia venosa en las piernas y que por estado de quietud, por cualquier razón, se genere ese fenómeno de tipo de trombo, se suelta el émbolo y se va a generar un proceso de tipo trombótico a nivel pulmonar. Bueno, va a depender indudablemente pues en la embolia pulmonar pues del tamaño y hay algo que llama embolia en silla de montar, que es en el sitio donde se genera el proceso de bifurcación de las pulmonares en ese sitio y hace que el émbolo se pegue en ese sitio. Juan Miguel Mejía. Sí, señor. ¿Usted ha escuchado esto, embolia paradójica? No, no, señor. A ver, ¿qué quiere decir? Pega una buscadita y apenas la tenga nos dice, ¿sí? Listo, doctor. Bueno, gracias. Bueno, la embolia pulmonar que puede ser, ellos se incorporan pues los émbolos a nivel de la pared vascular y van a formar una red fibrosa. Dependiendo del tamaño puede generar una muerte súbita o un colapso de tipo vascular. Y es dado de esperarse que se obstruyan arterias de mediano calibre y vayan a llegar a producir una hemorragia pulmonar o pueden generar procesos de tipo hemorragias pues ya más amplias por la obstrucción de ramas pulmonares en mayor proporción o pueden terminar generando una hipertensión pulmonar por el hecho de tener esos sitios de colapso, de obstrucción y genere pues un aumento en la tensión a nivel de los vasos sanguíneos pulmonares.
Bueno, lo que de pronto hemos mencionado, pues de lo que hace adición, o sea, asume la responsabilidad o el hecho de que se encuentre la embolia adiposa, y es el hecho de que se genere esto, las fracturas de huesos largos, pues el ejemplo que les había mencionado, o traumas extensos de partes blandas o quemaduras extensas. En ellos pues va a generar pues un componente pues de insuficiencia pulmonar, pues por la obstrucción que se está dando pues los vasos sanguíneos en ese sitio. Eso va a generar síntomas de tipo neurológico, el proceso evolutivo hacia una anemia o hechos de generar trombocitopenias y la presencia de santimas a nivel de piel. La embolia aérea es la presencia de gas o de aire dentro de la circulación y puede formar en un momento dado masas de tipo espumosa. Hay un hecho que pues, yo mencioné de tipo suicida, pues es una situación, pero hay otro que llaman la enfermedad por descompresión, que es el hecho de someterse en una forma rápida a unos sitios donde hay cambios de la presión, como por ejemplo los buzos, que se debe tener un proceso de acondicionamiento y descenso gradual para no generar este factor de riesgo, y es el hecho cuando se respira aire a una presión alta y se produce una mayor disolución de gas en la sangre y en los tejidos, hecho susceptible a suceder pues, en las personas que están realizando ese tipo de ejercicio. Más o menos pues se establece, puede ser una forma inmediata o hasta 3 días después de generarse la lesión se va a producir pues la forma de presentación clínica, como es el paciente que comienza a presentar dificultad respiratoria, que se taquipnéico, taquicárdico, que se presente irritable, intranquilo, y que puede llegar en un momento dado a presentar sin manifestaciones de tipo delirio, inclusive llegar a presentar coma. Bueno, hay un hecho que también se puede presentar. Sí, dígamelo. Ya encontré lo de embolismo paradójico. Listo, Juan Miguel, dígame. Pues lo que encontré es que es un trombo que pasa de circulación venosa a arterial y normalmente se produce por un defecto cardíaco en el foramen oval. Perfecto, listo, muchas gracias, Miguel. Bueno, esta embolía de líquido amniótico es la infusión de líquido amniótico a tejidos fetales la infusión de líquido amniótico o fragmentos fetales a la circulación materna por el hecho de que se produzca un desgarro en las membranas placentarias o que se rompan las venas uterinas. Es una complicación que regularmente es mortal, sea en el momento del parto o en el posparto, donde va a presentar forma repentina de una dificultad respiratoria, la paciente siempre en un estado de choque de una forma muy rápida y que regularmente pues tiene un compromiso muy factible de mortalidad. Bueno, ¿qué es lo que es un infarto? Es un área de necrosis isquémica debido a que se interrumpe el flujo sanguíneo. Pues forma fundamental el flujo sanguíneo arterial, pero pues de todas maneras el traje venoso en ese sitio pues hace que genere una insuficiencia en la circulación. Es una situación muy frecuente dentro de las patologías en nosotros. Se habla que más de la mitad de todas las muertes se deben a enfermedades de tipo cardiovasculares, o sea, la presencia de infartos. El infarto pulmonar es una complicación frecuente en algún tipo de procesos o enfermedades, como por ejemplo, fenómenos de tipo venoclusivo a nivel del parénquima pulmonar o lesiones secundarias a alteraciones en la funcionalidad del corazón. Esto que hace que se genere esa parte estacionaria del flujo de los vasos pulmonares y se genere la situación o la formación de un trombo en ese sitio. Hay un hecho también que sucede, que es el infarto intestinal, que sucede es el paciente que comienza pues, con un dolor súbito de dolor y de manifestaciones clínicas muy significativas hasta llegar a ser un abdomen agudo y que se encuentra en el momento de hacer la laparotomía, la presencia de extensiones amplias de intestino con los signos pues, de
de tipo isquémico, con ese color violáceo y totalmente no funcional. En las extremidades inferiores está lo que llama la gangrena, que es un hecho muy factible a suceder en los pacientes con este tipo de enfermedad como es la diabetes. Bueno, la mayoría de los infartos se deben a que llegó un émbolo a ese sitio o que se formó el trombo en ese sitio y que regularmente lo más usual es que se presenten a nivel de las arterias. Pues esta parte, pues como el infarto pues en forma significativa, pues eso se verá en el momento de que se esté en el sistema cardíaco, porque pues es un hecho muy patológico, muy significativo dentro de las enfermedades del corazón. El hecho de que se genere pues, la oclusión del flujo arterial o del drenaje venoso en ese sitio, pues se van en zonas isquémicas en ese sitio. Se habla aquí que un porcentaje considerable de las enfermedades cardiovasculares es esto, los infartos a nivel pues regularmente se toma pues en Estados Unidos, pero que eso tiene pues una influencia muy semejante a nosotros dentro de los porcentajes de las patologías. Los infartos pulmonares también pueden ser complicaciones frecuentes, dado también, por ejemplo, los pacientes que están haciendo trombos de tipo neoplásico, un paciente que tenga una patología a nivel del sistema digestivo, el estómago, que es lo más frecuente, o de colon, por el crecimiento se genere la no facilidad de una buena irrigación de ese sitio, de donde está creciendo las células y ese crecimiento exagerado, entonces eso se necrosa y compromete un vaso sanguíneo en el momento de la necrosis y a través de él se van pues pedazos o fragmentos de células, fragmentos de tejido o células individuales con células pues, de células neoplásticas y puedan llegar a generar, a hacer los infartos a nivel pulmonar. Entonces los infartos se van a deber, pues a ocasionar a consecuencia de oclusiones arteriales de origen trombótico o embólico. Otra situación que puede ser los espasmos locales, por ejemplo un espasmo de la arteria coronaria, o porque haya hemorragia dentro de esa placa ateromatosa, o porque haya una compresión extrínseca del vaso, o sea que por fuera del vaso sanguíneo se esté generando oclusión, o porque un vaso genere torsión, o porque haya rupturas traumáticas. Manuela Martínez. Manuela. Buenos días, doctor. Hola, Manuela, ¿cómo le va? Bueno, se le ocurre un ejemplo de que haya una compresión, un infarto, porque sea una compresión extrínseca, porque haya torsión de un vaso sanguíneo o una ruptura traumática. Doctor, por ejemplo, en el caso de una aneurisma. En aneurisma, sí, es totalmente cierto. El aneurisma, que es muy frecuente que sea en la aorta abdominal. Y torsión de un vaso, ¿quién del salón me dice? Creo que sí, eso lo hemos mencionado. Torsión de un vaso sanguíneo. Y yo creo que lo hemos mencionado. Que sucede en el hombre. Que llama la torsión testicular. Bueno, ¿cómo se clasifican los infartos? Entonces están los infartos rojos, en las cuales es a consecuencia de oclusiones de tipo venoso, se encuentran, o sea, la presencia de tejidos lasos, lo que se puede acumular de sangre en ese sitio. Son tejidos que están congestionados, previamente pues que es un flujo venoso lento y es muy frecuente verlo que esos infartos rojos sean los que se presentan en las extremidades inferiores de los pacientes con insuficiencia venosa o con varices, que esa zona se pone de menor consistencia, se pone violáceo, que el dolor no es muy significativo y que si ese trombo no permanece en ese sitio o es muy significativo, pues puede generar lesiones necróticas significativas en este sitio. Están los infartos blancos, que son los que se producen no los vasos sanguíneos venosos, sino los vasos sanguíneos arteriales.
y lo que hace pues que haya pues el no paso pues del flujo sanguíneo en la zona distal y que regularmente sí produzca de una forma mucho más significante esta lesión de infarto. Están los infartos sépticos, y al hablar del séptico es porque dentro de él existen microorganismos. Un ejemplo se produce cuando unas vegetaciones cardíacas, pues, que veremos en su momento, que están infectadas, esas vegetaciones se desprenden y van a generar ese fenómeno de tipo embólico, y dentro de ellos van a contener posiblemente material o elementos microbianos, y va a convertir pues, en un sitio acidificado en otro sitio anatómico donde se produce. Bueno, ¿qué es lo que condiciona que se produzca un infarto? Entonces es la naturaleza del aporte vascular, el hecho de que la integridad o no de ese sitio, de ese lecho vascular esté muy viable, y hace que muy posiblemente no vaya a ser un infarto muy significativo, porque tiene una muy buena, adecuada circulación. Hecho que si no lo es, pues son muy posiblemente que va a haber lesiones extensas y que va a llevar realmente a la producción de un infarto muy significativo. Otro es la velocidad del desarrollo de la oclusión. Lo mencionamos cuando estábamos hablando dentro de esos trastornos vasculares, el hecho de que se esté generando la oclusión de un vaso sanguíneo en una forma lenta, en una forma gradual, como la presencia de la placa ateromatosa, pues hace que la circulación colateral de otra vía para que se desarrolle una mayor cantidad de flujo y suplir la necesidad que se requiere en el sitio donde va a ir normalmente ese vaso sanguíneo. A diferencia que cuando es una oclusión en una forma brusca, hace que realmente se produzca o se genere un infarto mucho más significativo. La vulnerabilidad de la hipoxia. Hay sitios anatómicos que son mucho más vulnerables, como por ejemplo el tejido cerebral. Hay momentos de hipoxia de un corto tiempo, de un mediano tiempo, y que las lesiones que genera en ese sitio sean diferentes a cuando realmente se genera este mismo tipo de oclusión en otro sitio anatómico. Aquí hace mención que las neuronas experimentan cambios irreversibles más o menos después de 3 a 4 minutos. Las células del corazón es un poquito, o sea, las células miocárdicas van entre 20 y 30 minutos. El contenido del oxígeno de la sangre, el hecho de que haya una buena oxigenación, pues va a generar una mejor posibilidad de que las lesiones infartadas no vayan a tener un compromiso tan significativo. O por ejemplo, que dentro de ese componente hemático haya unas buenas condiciones de contenido de hemoglobina en los glóbulos rojos. Bueno, la presencia del CHO es la vía final común de varios acontecimientos clínicamente pues, potenciales que puedan llegar a ser secundarios pues, a través de hemorragias graves, de traumas, quemaduras, infartos grandes, embolia o una sepsis microbiana. ¿Qué es lo que sucede en ellos? Una hipotensión sistémica, debido a que hay una disminución notable del riesgo del gasto cardíaco. Es el hecho o la vía final de varias situaciones potencialmente mortales, como por ejemplo un paciente en el cual hizo un infarto extenso y amplio del miocardio, donde tiene una lesión, quemaduras extensas, un paciente con hemorragias muy significativas, o un paciente que hizo una embolía pulmonar masiva, o un paciente que está acusando con un proceso séptico de origen microbiano. Ahí, en este cuadro se están mencionando los 3 tipos principales de shock. Está el cardiogénico, que es el que se sucede en el infarto agudo del miocardio y de una forma muy significativa, o pacientes que están haciendo una arritmia, o pacientes que hizo una ruptura ventricular como consecuencia de un infarto agudo del miocardio, o porque se generó un taponamiento cardíaco por un trauma, por decirlo. ¿Y qué sucede? Falló la bomba, fundamentalmente. El hipovolémico, pues hay pérdida de líquidos, y ejemplo por un paciente que está vomitando con diarreas, o que que no sean con suplementos líquidos pues, necesarios para esta pérdida de volúmenes, o con quemaduras extensas. O el séptico, en el cual pues por infecciones de tipo microbiana que va a generar shock endotóxico. Regularmente se da por gram positivos, también puede ser por otro tipo de microorganismos como son hongos.
Bueno, en la fase del shock hay una fase inicial no progresiva, donde se están activando los mecanismos reflejos de compensación, donde la idea es mantener una perfusión en esos órganos vitales. Luego se pasa a una fase progresiva, donde ya se genera una hipoperfusión tisular, y eso ya genera compromiso de tipo circulatorio, y eso evoluciona a trastornos de tipo metabólico, y que puede llegar a estar una acidosis. Y la reversible es cuando ya, a consecuencia de esta falta de perfusión, pues se generan lesiones a nivel de los tejidos, que dependiendo del sitio anatómico sea que tengan un compromiso significativo y que se determine que sean lesiones reversibles o no reversibles. Pues las consecuencias van a depender pues, del daño precipitante, pues el pronóstico va a depender de la duración. Y es muy dado que las personas jóvenes, pues que van a tener una circulación muy adecuada, pues hacen que ante un choque hipovolémico, pues van a generar una buena factibilidad de sobrevida sin generar lesiones a nivel de multisistémicas. En cambio, pues el paciente que resultó con un infarto agudo del miocardio, pues son pacientes pues ya con trastornos del flujo vascular, pues hace que tenga mayores consecuencias tanto en ese sitio como a nivel de distancia. Bueno, esas son las manifestaciones clínicas, pues el paciente hipotenso, pulso débil, taquipneico, piel fría, húmeda, y el paciente se torna cianótico. Morfológicamente, pues en el cerebro pues se puede desarrollar la denominada encefalopatía de tipo isquémico, y a nivel de corazón, pues la necrosis de coagulación focal que se puede dar en ese sitio, y la presencia de esas bandas de contracción eosinofílicas. En los riñones es usual que se presente una lesión isquémica extensa, más que a nivel de los glomérulos. En los pulmones se da este compromiso, sobre todo en el shock séptico denominado pulmón de shock. En las glándulas suprarrenales hay depresión de los lípidos en las glándulas corticales. En el hígado se generan cambios grasos, y a nivel del sistema digestivo la presencia de lesiones parcheadas de aspecto hemático, con lesiones de tipo necrótico, e inclusive terminar haciendo enteropatías de tipo hemorrágico por consumo de los factores de la coagulación. Muchacho, mucha velocidad, me imagino que sí. ¿O no? Pues yo creo que el tema sí está muy denso para el examen. Un poquito. Le queríamos dígame qué. Que si es posible dejar el tema que vimos hoy al principio de infecciones, pues por bacterias, hongos, protozoos, dejarlo el próximo corte y hablarlo con embolia e infarto. No sé si... No hay ningún problema. Entonces, lo reacciona a la infección no forma parte del examen. Entonces, solamente lesión celular, inflamación aguda, inflamación crónica, cicatrización y trastornos de flujo vascular y choque. Es eso, ¿cierto? Que solamente, como si fuera poquito, sí, todo eso, doctor. Dice en el libro son como por ahí 9 páginas. Son como esos medio libro, doctor. Pero sí, el tema es chévere, doctor, entonces sí sería eso. No hay ningún problema. Muchas gracias, doctor. Listo, muchachos. No les molesto pues más hoy. Listo, muchachos. Ya así quedamos. Entonces nos vemos el martes a las 7 de la mañana. Listo, muchachos. Muchas gracias, Ricardo, Francisco, Manuela, Valentina, Esteban. Muchas gracias, Jacobo. Hasta luego, Sofía. Hasta luego, Sebastián, Karen, Isabel, José Miguel. No lo había visto por ahí. Miguel Ángel. Hasta luego, Claudia, Natalia, Mariana, Cristian, Tara, Astrid. Muchas gracias.